Luca de Paciolo, él era un matemático, era experto en aritmética y geometría. Y la contabilidad es eso, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Pero vamos a ver un poco por qué ella, a través de las cantidades, de lo cuantitativo, ha dejado de informar un poco. Vamos a adentrarnos un poco y yo formulé o me hice esta pregunta en algún momento. Yo pregunté de qué manera se pueden redefinir los estados financieros que logren comunicar el impacto que tienen los intangibles como generadores de valor emergente en el patrimonio institucional, dándole sustento cualitativo a la contabilidad de las empresas cotizantes. ¿Por qué de las empresas cotizantes? Porque son las empresas que cotizan en bolsa. Todos sabemos que las empresas que cotizan en bolsa deben presentar información pública, que debe ser transdisciplinar porque debe trascender el núcleo de esa empresa para informar a todos aquellos que necesitan tomar decisiones sobre la información, que son los denominados stakeholders. ¿Por qué? Porque sabemos que el paradigma de la contabilidad es de ser útil, pero ¿útil a quién? Útil a sus usuarios. Entonces, por eso, esta investigación buscaba un poco los intangibles. ¿Por qué los intangibles? Porque resulta que los intangibles, para poder nosotros hacer el registro dentro de los estados financieros, ellos se deben transferir, deben estar en un mercado cotizado, debe haber un intercambio. Ahora bien, todos sabemos que el mayor servicio que se da ahora en el mundo entero se produce de manera interna y aún no se ha comercializado. Entonces, ¿cómo nosotros incluir los intangibles dentro del patrimonio si no lo podemos registrar? Ahora bien, el objetivo general es generar un constructo teórico que intente darle fundamento cualitativo a la contabilidad a través de 3 objetivos específicos. Esos objetivos específicos está el de contextualizar los principios disciplinares que están previstos en el marco conceptual de las normas internacionales. También, como lo realicé de una manera cualitativa, es analizar los escenarios, la percepción que tienen los colegios de contadores públicos acerca de los cambios que debe dar la contabilidad. Y fundamentar la optimización de las dimensiones categoriales que pudieran emerger. Ahora bien, aquí menciono unos autores que ya han investigado con anterioridad sobre el tema que a mí me llama la atención, como es Rosa Aurora Casal, donde ella en la Universidad de los Andes analizó de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad. ¿Por qué ella analiza eso? Porque desde la perspectiva de la formación del contador público. Aquí les voy a hacer una pequeña introducción de qué pasa con la formación de los contadores. Cuando nosotros llegamos al primer día de clase, cuando nos sentamos en esa aula, nos dicen los contadores públicos dan fe pública. Eso es lo primero que se nos informa. Adicionalmente, tienen que ser éticos y morales. Adicionalmente, deben mantener una independencia absoluta con la empresa. ¿Por qué? Porque emitimos información de carácter público. Pero una vez transcurridos los 5 años en esa universidad, nos dicen, no, pero es que ustedes tienen que ser empáticos, tienen que tener competencias flexibles, competencias blandas. Pero ¿cómo adquirirlas si nosotros en nuestra formación no nos las dieron? Nos formaron de una manera extremadamente rígida. Es por ello que esta autora investiga y dice que para que la disciplina contable salga de ese núcleo y trascienda, ella requiere que se le dé un cambio en la parte de la contaduría pública y que se interconecte con otros conocimientos y de esta manera se pueda generar nuevo pensamiento.
Ahora bien, también Edgar Gracia menciona, él publicó en la Universidad de los Andes también, los criterios de validez de la contabilidad, pero desde la perspectiva de Hürger-Habermas. ¿Quién es Hürger-Habermas? Él habla acerca de la comunicación. ¿Qué ocurre con la comunicación? Esta metodología de lo fenomenológico a la interpretación hermenéutica. Él menciona que los criterios de validez en la contabilidad, desde el sentido otorgado por lo no ético es lo inteligible. La contabilidad puede potenciar sus constructos en función preferentemente del diálogo y del acuerdo. ¿Por qué? Porque es que Hürger-Habermas, él menciona la acción comunicativa. ¿Qué quiere decir la acción comunicativa? Lo que quiere decir es que bajo los criterios de validez ya estamos informando. ¿Cómo son esos criterios de validez? Bueno, cuando ya mencionamos y hacemos el informe de las normas internacionales, ya mencionamos que estamos cumpliendo con los principios de la contabilidad, pero tal vez a lo mejor lo social no está involucrado y se queda un poco por fuera. Entonces, por eso él habla de lo no ético, de la inteligibilidad. También tenemos a Ospina Zapata, donde en la Universidad de Antioquia él presenta un paper que principales distinciones sobre el sistema social de la contabilidad convencional. Desde el sentido de la autopoiesis de Niklas Luhmann, una introducción propósito al problema del lucro. ¿Qué dice Niklas Luhmann? Niklas Luhmann habla de los sistemas sociales, pero él dice que los sistemas sociales son sistemas cerrados. Y esos sistemas cerrados, él menciona que la comunicación solo comunica. ¿Por qué dice que solo la comunicación comunica? Porque él habla de la interacción. Él dice que el individuo está fuera del sistema y cada interacción es lo que hace que los sistemas interactúen entre sí. Él menciona que la contabilidad tiene un código. Ese código es de lucro o no lucro, dejando un poco por fuera la contabilidad social, el medio ambiente. Simplemente voy a obtener ganancia o no voy a obtener ganancia de ese proceso contable que sigue o lleva a cabo esa entidad económica. También para esta investigación traigo unos modelos de intangibilidad, porque fíjate, tenemos unas palabras claves y esas palabras claves hablan de contabilidad y de intangibles. ¿Por qué intangibles? Porque resulta que en la intangibilidad es donde está la esencia de lo contable. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, donde el marco de los activos del conocimiento, donde Hubert Sainz menciona el modelo integra el capital humano, el capital estructural y el capital de clientes. También en la teoría de la espiral del conocimiento, donde Ikuro, Nonaka y Hirotaka, él menciona, estos japoneses hablan de la interacción en el conocimiento. Ellos hablan de lo tácito y lo explícito dentro de un marco organizacional en un momento dado. ¿Por qué? Porque el registro contable, la acción nace desde esa direcciones, desde el plan estratégico, desde que nos dan a nosotros las líneas para después convertirlas en bienes y servicios a la sociedad. Y si la sociedad requiere esos bienes y servicios, a su vez la empresa obtiene recursos. También tenemos el modelo de la quinta disciplina, donde Peter Senge dice, establece a las disciplinas que se necesita para que confluya en un nuevo conjunto de pensamiento sistémico, dominio personal, mapas mentales y una visión compartida y de aprendizaje en equipo. Esto es muy importante porque
se requiere un aprendizaje donde todos aprendemos a aprender. También tenemos el modelo de navegador de Chandia, donde este modelo nos enfoca 5 áreas. Estas áreas nos habla de un sistema financiero, de una clientela, de un enfoque humano, de un capital intelectual y la investigación y el desarrollo. También tenemos el balance scorecard o cuadro de mando integral, donde este cuadro de mando integral nos permite traducir la estrategia de la empresa en una serie de objetivos relacionados entre sí, que son medidos a través de indicadores y que se encuentran vinculados a los planes de acción concretos. ¿Qué relación guarda todos estos elementos con la contabilidad? Es que si nosotros presentamos cifras financieras, pero esas cifras financieras no nos mencionan lo intangible de las organizaciones, ya como que dejamos de comunicar un poco. Ahora bien, por ejemplo, aquí vemos a donde él habla, John Hanson, donde él menciona la relación existente que existe de la contribución de la empresa, de sus recursos humanos y los recursos y los costos generados. ¿Por qué? Todos sabemos que las estructuras de costos ya están completamente calculadas. Esas estructuras vienen desde 1960. Pero ahora sabemos que dentro de esas estructuras se genera un valor invisible que no vemos, como por ejemplo la confianza. La confianza, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la describimos dentro de un estado financiero? Pero sabemos que todos los productos financieros están basados en este intangible que se llama confianza. Ahora bien, también tenemos a Carl Eric Stevie, donde él es un contador que él menciona que existe un balance real o un estado de situación financiera material, pero también existe uno intangible. Ahora bien, vamos a ver un poco desde la parte filosófica a la contabilidad. Veámosla aquí desde su praxeología, desde su práctica, desde su técnica. Todos sabemos que la contabilidad es una técnica, pero esa técnica desde la autopoiesis, desde la comprensión más profunda de la naturaleza de la contabilidad, desde la episteme de la contabilidad, pero esa episteme como los intangibles que le dan sentido a esos hechos. Lo axiológico, pues la contabilidad necesita de valores morales y éticos. Y desde lo ontológico, desde lo interno del ser, desde la esencia de la contabilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la dimensión praxeológica. Vamos a analizarla un poco. Dice que el enfoque cualitativo busca comprender los factores que influyen en las formas en que se aplican las normas contables en la práctica. Ayuda a tomar las decisiones de los usuarios a partir de la información contable disponible. Esto implica un enfoque más interpretativo y subjetivo que se basa en la observación. ¿Por qué? Porque un contador debe dedicarse a observar lo que ocurre en la empresa, pero no solo en la empresa, lo que ocurre en el entorno. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo, en la crisis del 2008 que ocurrió, allí hubo derivados, pero esos derivados teníamos que observar su comportamiento, porque se menciona que lo que ocurrió dentro de esos derivados y esas crisis, los organismos reguladores, los académicos, lo gubernamental sabían lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros a través de las cifras solamente no podemos determinar lo que puede pasar en un momento dado. Es por eso que tenemos que observar, entrevistar y analizar documentos para obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de la contabilidad. Ahora bien,
Aquí vamos a ver a Niklas Luhmann. ¿Qué pasa con Niklas Luhmann? Él tomó deliberadamente el término producción. ¿Qué significa producir? Cuando nosotros producimos en nuestra mente. Eso se le llama autopoiesis. Todo nace en un pensamiento, en una idea que tenemos y luego se transforma en la praxis que le da la acción. Es como cuando nosotros mencionamos el caso de los intangibles. Los intangibles son la poesía y la técnica de reconocimiento se convierte en praxis. Desde una dimensión epistemológica, la epistemología de la contabilidad desde lo cualitativo se enfoca en comprender la naturaleza y significado de la información contable a través de la exploración de experiencias, perspectivas de las personas involucradas en el proceso contable. Se considera que la contabilidad es un proceso social y subjetivo que está influenciado por los factores culturales, políticos y económicos. Ahora bien, desde una dimensión axiológica, aquí traemos a Edgar Morin con su método de ética. ¿Qué él habla? Él habla de la autopoética. ¿Por qué habla de la autopoética? Él habla de que en contraposición de las éticas que privilegian el afán del lucro y al dinero, la antropoética busca promover el ser sobre el tener, porque a veces pareciera que la contabilidad se olvida un poco de los actores sociales y se enfoca más en la parte del lucro. Tenemos que ver un poco lo ambiental, lo económico, lo social, que también requiere de ella para obtener información en momentos dados. Esto significa que se enfoca en la comprensión de la naturaleza humana. Él habla de la triangulación individuo-especie, comunidad natural. Él habla también de la importancia en el diálogo y la cooperación entre las personas para lograr una sociedad más justa y equitativa. En la dimensión ontológica, la ontología de la contabilidad se enfoca en cómo se produce, se mide, se presenta y se genera calidad y relevancia para los usuarios. Ahora bien, vamos a ver un poco las teorías. La teoría, yo traje aquí a la teoría de la comunicación de Rutger Habermas. ¿Qué menciona Rutger Habermas? Él decía que los tipos de acción y la estrategia que presenta la comunicación es de perlocuciones. ¿Por qué perlocuciones imperativas? Porque la manera de informar ya queremos manifestar lo que entiendan lo que nosotros queremos emitir y va como entubada ya la información financiera. Al dar continuidad a las normas internacionales, ya tiene una sola manera de presentarse. Se influye sobre un oponente o en todo caso aquí la influencia, él habla sobre un oponente o en todo caso la influencia es sobre quien necesita de esa información, pero es una persona con un público muy especializado. No va a todo el público en general. Y la información va orientada al éxito, es objetiva, es eficaz ante un mundo objetivo. Ahora bien, tenemos aquí a Edgar Morin. ¿Qué ocurre con Edgar Morin? Él habla de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Cuando todos hablamos de contabilidad, ¿cómo nos imaginamos? En el núcleo del registro, lo que ocurre dentro de la empresa, pero es que la contabilidad no está al servicio de la ciencia. Ella lo que necesita es trascender para informar. No está, siempre la colocan como si fuera subordinada y no como la importancia que realmente tiene. ¿Por qué? Porque desde los principios de la complejidad mencionamos el principio recursivo. La contabilidad es recursiva, busca utilizar la retroalimentación para mejorar el desempeño económico financiero de la empresa. Es dialógica. ¿Por qué es dialógica? Porque ya vamos a ver
que yo estoy hablando de Rutger Habermas, pero también estoy hablando de Niklas Luhmann. Ellos eran contradictorios, pero en la contradicción siempre se encuentran las grandes verdades. La contabilidad es dialógica, requiere de compromiso con escucha activa, empatía y respeto mutuo. Y es hologramático, ¿por qué? Porque podría ayudar a las empresas a identificar patrones y tendencias financieras que no son evidentes en los estados financieros de manera individualizada. Ahora bien, vamos a ver a Niklas Luhmann, que menciona él con sus sistemas sociales. Él habla de 3 niveles. Él habla de los sistemas, habla de la máquina, los sistemas psíquicos, y desarrolló los sistemas sociales. Él habla de las interacciones, las sociedades y las organizaciones, menciona a través de los sistemas diferenciados y habla del acoplamiento estructural, donde los sistemas se comunican e interactúan. Ahora bien, él menciona que lo social es lo que comunica, que la comunicación comunica por sí misma. ¿Por qué? Porque resulta que se da por código cerrado. Por ejemplo, Ospina nos habla del lucro y del no lucro. Él dice que la contabilidad establece un esquema de distinción que hace que todo fenómeno observado quede atrapado en la comunicación que produce, no importando mucho lo que pasa por fuera. Bueno, ahorita se habla bastante de la parte del nivel de sustento, sí están hablando ahorita de la sostenibilidad, de lo ambiental, pero la contabilidad tiende a poner cifras y de dónde se obtienen los recursos no es muy importante con respecto a si le produce o no le produce ganancias a las empresas. Ahora bien, también tenemos aquí la teoría del caos. ¿Por qué la teoría del caos? Porque surge que los sistemas complejos pueden ser altamente sensibles a condiciones iniciales y altamente impredecibles. ¿Qué ocurre en la empresa de hoy en día? No se puede determinar, no se puede planificar. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema extremadamente cambiante. Yo recuerdo antes cuando hablábamos de balance general, ahora se menciona que es un estado de situación financiera, pero cuando hablábamos de balances generales nos decían que él era como una fotografía, como una toma instantánea de lo que ocurrió en esa empresa en ese año determinado. Ahora resulta que no, resulta que ese estado de situación financiera cambia, no se queda estático. Ahora bien, aquí tenemos a 3 grandes filósofos. Tenemos a Platón, Aristóteles y a Sócrates. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos nos hablan de la aprehensión, la comprensión de la realidad. Esta tesis se basó en un método de la parte cualitativa, pero por supuesto sin dejarlo cuantitativo. Por supuesto que se requieren cifras para poder realizar análisis. Ahora bien, la teoría fundamentada, que es un método de la cualitativa y un estudio de casos. Aquí salieron en ese análisis que realicé una metacategoría de la contabilidad global. Dentro de esa metacategoría tenemos la categoría de reconfiguración del marco legal, la categoría intangible y un informe dialógico complejo. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. La reconfiguración del marco legal menciona, ¿qué menciono o qué me salió en estas entrevistas que realicé? Salió el reconocimiento. ¿Por qué el reconocimiento? Porque resulta que para nosotros reconocer un activo, ese activo debe producir, debe producir ingresos futuros, debe ser recursos que están controlados por la entidad y producir ingresos futuros. Ahora bien,
como los intangibles que se producen dentro de la organización no se han comercializado, no se pueden registrar, no se pueden reconocer dentro de los estados financieros, pero sabemos que sí que los afecta. Ahora bien, necesitamos y hablamos de negocio en marcha, pero ¿cómo mencionar un negocio en marcha? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en el mes de marzo. Hubo unos estados financieros que se presentaron de unos estados del Silicon Valley, donde esos estados financieros decían que ese negocio continuaba en marcha. Luego hubo una corrida de ahorristas y nos dimos cuenta que ese banco pues quebró y tuvo que haber sido intervenido. Entonces, si no analizamos, si no vemos las esencias y las características que están detrás de todas esas cifras, podríamos cometer algunos errores en los informes que presentamos. También tenemos aquí la revalorización, la devaluación. Estos son hechos económicos. Todos hechos económicos, ¿cómo analizarlos si no le hacemos un seguimiento a la contabilidad económica? La materialización. La materialización es una parte que necesitamos revisar dentro de la reconfiguración de ese marco legal. Ahora bien, tenemos la categoría intangible. Dentro de esa categoría intangible salieron las características cualitativas, las competencias que debe tener un contador y la transparencia y confianza en los mercados de capitales. Dentro de esas características tenemos la oferta, la especulación, los estados financieros, la transparencia. Siempre decimos que los estados financieros deben ser transparentes. Ahora bien, ¿cómo hablar de transparencia si no hablamos de expectativas? Y si no hablamos de expectativas y expectativas de vida, pero si bien analizamos el concepto de activo, él ya incluye las expectativas. ¿Cómo mido y cómo valoro si no analizo cada uno de estos indicadores que requerimos analizar, interpretar y presentar en un estado de situación para poder mencionar lo que está ocurriendo dentro de esa organización? También tenemos las competencias, como lo mencionaba al principio. Yo decía que en principio nos forman de manera muy rígida, pero luego nos menciona que tenemos que ser expertos, tenemos fuentes de informaciones, tenemos fundamentos técnicos, debemos tener experiencia, pero sobre todo necesitamos competencias blandas, necesitamos empatía, necesitamos ser comunicativos para poder entrevistar y llegar a interpretar lo que quiere decir todos los que conforman la empresa y poder vaciarlo en una información que a la final es información que se le presenta a un tercero. Ahora bien, aquí vemos esta contabilidad global, porque como yo solo hablo de contabilidad financiera, cuando resulta que tenemos una contabilidad social, donde dejo la parte del ambiente, donde dejo la sociedad por fuera que está involucrada, porque a la final todos son hechos sociales. ¿Dónde dejo la parte forense de la investigación de lo que puede ocurrir en un ejercicio económico? La contabilidad de costos que tiene aspectos tangibles e intangibles. Y normalmente los contadores nos dedicamos mucho a la contabilidad fiscal, pero esa contabilidad fiscal ya está prácticamente precalculada. ¿Por qué? Por los sistemas. Ahora bien, la contabilidad de gestión, donde la contabilidad de gestión me mide todos los indicadores, todo lo que ocurrió dentro de la organización. Es por eso que yo hablo de que los estados financieros se tienen que presentar, pero desde todas las aristas. Ahora bien, aquí vemos en la pantalla un billete de $1. ¿Qué está detrás de ese billete del dólar? Es una moneda fiat.
Detrás de esa moneda fía que tenemos, confianza. Confianza en las transacciones que ocurren en ese país. Ahora, si entrásemos en ese link que yo le estoy colocando allí, esta aplicación nos dice en tiempo real qué ocurre o cómo se endeuda cada americano segundo a segundo. Pero, ¿qué ocurre? Esa moneda funcional, si yo no la entiendo, no la interpreto, ¿cómo presentarla si no hablo de esa confianza, de cómo entenderla a ella para trasladarla a nuestras economías, que nuestras economías también tienen los problemas que les son propios? Ahora bien, también en ese análisis de casos, yo revisé un documental de Charles Ferguson, donde él habla de lo que ocurrió en el 2008. Él empieza a hablar de la crisis financiera en Finlandia, y luego comienza a entrevistar una serie de personajes de Estados Unidos que estuvo detrás de todas las derivados y toda la crisis hipotecaria y inmobiliaria que ocurrió en ese momento. Él nos menciona que hay que revisar las regulaciones del mercado, que la transparencia a lo mejor no lo son, porque esos derivados son puros algoritmos, son trabajos realizados por físicos, trabajos realizados por matemáticos, que se salen un poco ya de lo contable y trascienden otras fronteras. Pero ¿cómo emitir nosotros esa opinión si no conocemos de todo eso? Y adicionalmente, los productos financieros, detrás de ellos lo que existe es confianza. Pero ¿cómo hablar de confianza si, por ejemplo, Úrsula dice que el concepto es abordado y definido a través de una disciplina única, sin un explícito valor en libros de las empresas, carente de tangibilidad, pero es una variable empresarial indispensable que evidencia el peso que ha adquirido? Ahora bien, aquí vemos en este núcleo donde estamos interactuando entre confianza, comunicación e interacción, donde Niels Bohr nos habla que los opuestos no son contradictorios, sino complementarios. ¿Por qué? Porque resulta que una empresa, por supuesto que mantiene su equilibrio, pero está en constante movimiento por todas las circunstancias que la rodean. También tengo este informe dialógico complejo, donde en este informe dialógico complejo, a través de un sistema cerrado, como lo menciona Niklas Luhmann, tengo las dimensiones del sentido. ¿Cuáles son las dimensiones que le dan sentido a la contabilidad? Es desde la complejidad ubicarlas en un tiempo determinado, en un momento determinado y en el evento, para poder medirla y saber cuál es el comportamiento, cuál es la situación que ocurre en ese momento que se está presentando esos valores, para poder interpretarla con respecto a lo que le puede ocurrir a esos estados financieros. Debe haber comunicación, la interacción y sobre todo las decisiones que se toman sobre ese sistema. Tengo aquí la comunicación. La comunicación debe ser temporal, social y factual. ¿Por qué? Porque yo debo decir en qué momento, cuáles son los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento que yo estoy presentando los estados financieros. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a lo social? Y cuál es lo factual, lo evidente que estoy describiendo. Y los intangibles, cómo impactan sobre los hechos económicos, para que realmente dé confianza a aquellos que requieren esa información. Y finalmente tengo aquí
un, un rombo donde yo menciono ese informe dialógico complejo, donde tenemos que tener una contabilidad global, un informe interpretativo dialógico complejo, una reconstrucción del marco legal y los intangibles a través de las cualidades, las competencias del entorno, con un factor clave de éxito que es el pensamiento complejo, con un factor relevante del entorno y un factor limitante como es el marco conceptual. Muchas gracias y me devuelvo para escuchar. Ahora, Muchísimas. ahora Sí. aquí, Ahora sí. podemos estar un Bueno, poquito, porque decía, me escucharán, no me escucharán, el teléfono me palpitaba un poco, yo dije, no sabía si era que no se escuchaba bien, pero aquí regresé a ver cómo. hasta el momento todo, pues muy bien, mi estimada doctora. Bueno, vamos a dar Ajá. lectura a algunos mensajes, pero antes de darle lectura, sí me gustaría, las personas que tenían las manos levantadas durante el transcurso de la disertación, la doctora no podía verlos, obviamente porque tenía la pantalla proyectando, valga la redundancia, la presentación, entonces no pudo darles respuesta. Por acá Erickson Muñoz está levantando la mano, pues entonces vamos a darle la palabra. Recuerden ser muy puntuales para el tema de la retroalimentación o alguna duda que tengan al respecto. Adelante, mi estimado Erickson. Erickson, no le escuchamos si tiene de pronto el micrófono encendido. Las diapositivas se enviaron por el grupo de WhatsApp. Ok, bien, entonces voy a dar lectura, mi estimada doctora. Creo que usted también de pronto leyó o está leyendo algunos mensajes que nos dejaron en esta disertación. Veamos si hay alguna duda que tengan al respecto referente a la exposición de la noche de hoy. Nos dicen que bueno, que la presentación ha estado a un nivel académico excelente, nos dice la doctora Rosana Castillo, doctor Rosendo, Carlos Rosendo. María Ángela Arias nos deja un comentario. Dice que esta conferencia le hizo recordar la siguiente frase. La vida se parece mucho a la contabilidad porque después de cada cierre existe una nueva apertura. ¿Algo que complementar, mi estimada doctora? Bueno, aquí dentro de lo que están preguntando, me pregunta que por qué la contabilidad no la consideran ciencia. La contabilidad se considera técnica hasta los momentos porque ella está enmarcada en las normas y resulta que como está, vamos a decir una palabra un poco entubada, vamos a decirlo de esta manera, y al ser tan cuadrada, tan rígida, no le permite todavía abrirse a la ciencia. Sí, hablamos que es una ciencia social, mencionamos que por supuesto todos los hechos económicos son causados por factores sociales, pero todavía no cumple las condiciones. Si la analizamos desde su intangibilidad, desde su esencia, por supuesto que sí es una ciencia, pero no, ahorita en este momento sigue siendo técnica, no es ciencia. Muy bien, por acá nos deja un comentario Lelis, el usuario Lelis. Doctora, muy interesante escuchar a un profesional contador público hablando de la contabilidad social y de competencias blandas. Muy bien, buen enfoque. Estoy de acuerdo, hay que ampliar la mirada, ser más holísticos en nuestras investigaciones y gestión profesional. Doctora Lelis Blanco.
Faustino también deja un comentario relacionado a que en Venezuela, en la mayoría de las universidades, no se considera la formación ética y social en los futuros profesionales. No, porque lo que pasa con nosotros en las universidades, ¿verdad? Yo también doy clases de contabilidad, pero ¿qué pasa, verdad? Hacia la técnica, nos forman extremadamente rígidos, así como que yo siento como que si fuésemos unos pequeños robots, ¿verdad? Nos dice, sí, tenemos que ser éticos, morales. Uno lo entiende y lo interpreta, pero la realidad es compleja, la realidad es cambiante. Y no le dice esa persona que está en formación que requiere la parte, las competencias blandas, donde uno tiene que ser empático, comunicativo, para poder ir investigando e indagando sobre lo que ocurre en la realidad de esa organización, porque esa organización también tiene muchos eventos y fenómenos que ocurren dentro de ella. Por ejemplo, en nuestra economía es bastante compleja y es bastante difícil nuestro proceder profesional, no es tan sencillo. Es muy sencillo decirlo en la teoría, cumplir todos los procesos y parámetros y la legalización que tenemos, pero cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, debemos, debemos ser un poco empáticos en lo que también le pasa a ese empresario, en lo que también pasa en las medidas económicas, en lo que también pasa en nuestra moneda. Y bueno, sabemos que también nosotros, nos, la contabilidad se registra a través de unidades monetarias. Y esas unidades monetarias, pues, es una moneda donde funciona la empresa, de acuerdo a su moneda funcional. Si ella maneja todo en dólares, pues esa sería su moneda funcional. Pero ella tiene que interpretar esa moneda funcional, o en todo caso, el profesional de la contaduría, para poder registrar esos hechos económicos, porque nuestros hechos económicos no son los mismos de donde proviene esa moneda funcional. Entonces, eso es un poco lo que nos pasa entre los docentes y cómo formar a los estudiantes que están ahorita en absorción de conocimientos. Y adicional a esto, que nosotros nos formamos con lápiz y llenando cédula. Ahora no, ahora todo está completamente sistematizado. Toda la información está allí. Ahora lo que necesitamos es cómo la interpretamos. ¿Qué es lo que dice la cifra? No la cifra propiamente dicha. Porque si vemos un contador tiene mucho trabajo, él siempre está cuadrando, o sea, es su día a día, no tiene de otra. Pero el ese tener que estar siempre en esa cifra, olvida un poco qué es lo que ocurrió para que esa cifra se diera. Muchísimas gracias, doctora. Por acá nos dejan un comentario el usuario Humberto Fonmayor. Nos pregunta, doctora, ¿pudiera relacionar los intangibles con el impacto social? No escuché la pregunta, Daniel. Dice Humberto Fonmayor, doctora, ¿pudiera relacionar los intangibles e impacto social? No sé si Humberto está por aquí, de pronto nos pueda ampliar su inquietud. Lo intangible a través de unos indicadores se pueden medir de los impactos sociales. Sí, hay unos indicadores que nos lo miden. Un indicador del IBS, que no tengo ahorita pero sí se miden los indicadores de impacto social. Adicional, en Colombia, sobre todo, hay un doctor que se llama Ruiz. Este doctor, bueno, creo que es en la Universidad Libre. Ellos hablan de la contametría. ¿Por qué ellos mencionan la contametría? Porque esa es la unidad de medida de la contabilidad. ¿Qué pasa con las normas internacionales? Las normas internacionales hablan de valor y de medición, pero en algunos momentos tienden como a confundirlo, como que si valor y medición fuese lo mismo.
Y sabemos que con un factor de medición, todos los que estamos aquí presentes, llegamos a una misma cifra. Pero si estamos valorando, no, porque el valorando tiene mucho lo subjetivo. Y sobre ese subjetivo, yo requiero colocar un modelo de cuáles son mis características para saber cuál es el verdadero valor de lo que estoy analizando. Que por allí vi una pregunta similar como que me preguntaba cómo valorar los estados financieros o cómo valorar los intangibles, creo que era la pregunta, no se pasó muy rápido. A través de esa herramienta yo les recomiendo que busquen a ese doctor. Él tiene una información muy importante sobre la contametría. Él dice que, bueno, que la contametría él no la inventó, fue una técnica que viene desde el 1800, parece. Pero nos da los indicadores sociales, cómo nosotros medir de por lo menos qué pasa en las economías de los países, los estados financieros, cómo medir todas esas tierras, cómo medir todos los minerales, como por ejemplo aquí en Venezuela, por ejemplo el Salto Ángel, cuánto cuesta toda esa área de ahí del Salto Ángel. Sí se puede, a través de la contrametría se puede obtener un valor, una valorización. Muchísimas gracias, mi estimada profesora. Por acá Luciarni Méndez hace el comentario excelente cuando cita a Morín. Por otra parte, la socialización es un elemento súper importante en la contabilidad. Muchas felicidades. Muy interesante la disertación. Tomás Rafael indica rescato de tantas afirmaciones interesantes, la visión de lo holístico, la integralidad, contabilidad social, mucho por hacer en este campo. Rocío Gil nos da pues también las felicitaciones, excelente disertación, mi estimada profesora, muy bien a nivel de estudios superiores. Susana Ramírez indica que la praxis diaria de la contabilidad se nutre con lo ontológico y lo epistémico, adaptarse a cambios para dar respuesta a la sociedad. Muy buena disertación, fácil de entender. Muchísimas gracias, doctora. Por acá, Over, el Lago le consulta dónde puede conseguir su trabajo, su tesis doctoral. Estoy en eso para publicar un paper que lo quiero publicar, pero estoy ahorita estoy escribiendo el documento para poder publicarlo en alguna revista de esta. Muy bien. Si alguien quisiera hacer otro aporte, por acá veo varios comentarios muy interesantes. No sé si de pronto les está dando lectura. Igual les estoy mencionando aquí rapidito. Darmau Flores, ¿cómo repensar la investigación desde el contexto de la contabilidad en estos tiempos en Venezuela, desde Yaracuy? Sí. Sabes que en Venezuela, bueno, se tiene mucha investigación porque todos los documentos que yo investigué vienen publicados sobre todo de la Universidad de los Andes, tiene mucha publicación contable. Pero necesitamos publicar más papers acerca de nuestra propia situación, o sea, estudiar nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad, qué nos ocurre dentro de este país y presentarlo. Tiene razón, necesitamos pronunciarlo más los contadores de nuestro país por las propias situaciones, porque nos están ocurriendo o nos han ocurrido a lo largo de la historia. Muy bien, quisiera darle la palabra a Heidi Fernández, que tiene su mano levantada. Ah, profe, Aquí me se nos están olvidó. preguntando por la Sí, palabra cada vez contabilidad e intangibles. así es. Contabilidad e intangibles, pues las palabras.
Correctamente. Heidi, no sé si vas a participar porque no logramos escucharte. Muy bien, mi estimada doctora. Por acá también leyendo. um, Veo que el doctor González Campo indica muy buena disertación, una nueva visión. Actualmente mi tesis doctoral en gerencia avanzada versa sobre un constructo teórico para una gerencia bajo el paradigma integral holónico y esto me da más ánimo en mi trabajo. Muy bien. Muy interesante. Sí, muy interesante. Porque claro, que también ocurre y he visualizado yo me doy cuenta de esta investigación que realicé a través de trabajar en oficinas de planificación y presupuesto, más que propiamente en lo contable. ¿Por qué? Porque cuando estamos en lo gerencial y lo vemos desde la planificación, entendemos a las empresas y las organizaciones. Y pareciera que en algunos momentos como que hacemos un quiebre entre lo contable y la gestión. Y oye, esto es en mi criterio, es un pequeño error. ¿Por qué? Porque en la gestión es donde está, en la contabilidad de gestión es donde ocurre toda la realidad de la empresa. Y aquí, que es el que emite el lenguaje, porque la contabilidad no es más que código, ella traduce en cifras lo que ocurrió en toda esta gestión, pero no puede dividirla, sino más bien integrarla. Y adicional en esa integración que ocurre con este colega que está hablando de la gerencia, ¿no? Él, en vez de yo partirle, lo que deberías integrar y adicional, visualizar todo lo que me ocurre alrededor. ¿Por qué? Porque resulta que a mi alrededor está el ambiente, a mi alrededor está la sociedad. ¿Y para qué son los bienes y servicios que produce una empresa si no es en beneficio de esa sociedad? Adicionalmente, esta investigación que va un poco más hacia la parte de las empresas que cotiza, ya esos derivados están tan mecanizados, ellos lo hacen a través de algoritmos, son físicos, son matemáticos que se dedican a hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo interpretar desde la valorización que le da el mercado que existe detrás de todo ello? Y entonces sabemos que esas grandes crisis han hecho perder su dinero a la sociedad, a muchas personas que han confiado en todo este sector, porque todo este sector pues tiene toda la parte de análisis de riesgo, tiene lo gubernamental, tiene toda la parte de firmas de contadores que están detrás de esas cifras. Entonces, por eso es que yo menciono a Morán, donde él habla de la autopoética, de la autoética, porque él dice el afán por el lucro deja un poco a la sociedad un poco por fuera. Eso es igual que también Haberman habla de la comunicación, de la acción comunicativa, de la acción que yo emito una acción para comunicar lo que yo deseo que esa persona entienda y no lo que de verdad quiere comunicar. Muchísimas gracias, mi estimado. Yo creo que el doctor González debió estar tomando notas ahí, igual, pues muy nutritiva la conversación. Por otro lado, Roxana Castillo nos deja un mensaje que indica actualmente en la UNES Núcleo Barcelona, en la maestría en ciencias administrativas, se viene haciendo un esfuerzo significativo en pro de abordar los fenómenos propios de esta área del conocimiento en una visión transparadigmática, por cuanto tradicionalmente se abordan desde el positivismo. Esta presentación es un aporte importante para nuestros participantes. Agradecida con usted, doctora Dania. Buenas noches. Pues es un mensaje que nos dejan por acá la participante Rosana Castillo Carrillo. Entonces, creo que si alguien más desea
participar, aportar, hacer alguna otra pregunta, aprovechando que la doctora Dunia pues está con nosotros. ¿Quién más que alguien con esta experiencia y esta trayectoria nos pueda responder alguna inquietud que tengan? Claro, aquí presentaron una inquietud con respecto a las características cualitativas de la contabilidad, que las características cualitativas son la relevancia, la fiabilidad, que menciona que nada, no es cierto, porque fíjate, ¿qué pasa con la contabilidad? Ella habla de la relevancia de la materialidad. Entonces, ¿cómo hacer comunicar? Porque para quién tiene que ser relevante la información financiera, pues para quien la requiera. El detalle de las normas financieras es que te habla solo de lo financiero, no te habla de lo global, de todo lo que existe dentro de esa cifra. Porque por supuesto que la característica como una característica cualitativa es relevante, relevante para quien que lo requiera. Desea manifestar allí lo que, bueno, en mi opinión, pues, hace falta un informe o un informe adicional que mencione las características, lo que ocurrió en ese ejercicio financiero, que, que le dé un sustento a todas las cifras, porque las notas aclaratorias aclaran sobre cada una de las cifras, pero no de lo que ocurrió en esa planificación, en esa estrategia, en esa gerencia, en toda esa contabilidad de gestión, en todos esos indicadores, porque a la final eso es lo que da la confianza sobre esa transacción, sobre todo sobre esos productos financieros que a veces tienen un poco de todo y a la final no valen lo que dicen lo que lo cotizan. Y entonces allí es donde a las empresas que cotizan en bolsa deberían pedirle más información, más soporte de lo que presentan. Excelente, muchísimas gracias, mi estimada doctora Dunia. Acá Marcos Hernández nos dejó una pregunta. ¿Cuál es la importancia del sustento cualitativo en la auditoría financiera? En la auditoría financiera es cuando vamos a auditar. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos una planificación. Luego que se hace esa planificación y nos mandan parte del control interno, sabemos más o menos cómo actúa esa empresa, ¿verdad? Pero ¿cómo conocer nosotros y entender, interpretar un control interno si no hacemos entrevistas a profundidad? Si no nos dedicamos a ver el comportamiento de todos esos gerentes? Nosotros requerimos entrevistarlos, analizarlos, para tener empatía con lo que está ocurriendo, para poder emitir opinión. Adicional, nosotros como siempre nos manejamos sobre muchas cifras, interpretar y analizar el control interno no es tan sencillo, porque cómo llegar y sobre una estructura que a lo mejor esa estructura no la presenta, es la estructura aprobada, pero la estructura funcional seguro que funciona de una manera completamente diferente a como la tienen en su primera aprobación. También todos los procesos, toda esa gestión del conocimiento, pocas empresas recogen la gestión del conocimiento. Y cómo saber y toda esa experiencia, por ejemplo, dónde se ve la gestión del conocimiento más en la universidad. ¿Qué es lo que hace que una universidad se cotice diferente a otra? Bueno, la producción que tiene sus docentes, el nivel investigativo, porque de acuerdo al nivel investigativo que tengan los docentes para esa universidad, hace que ella tenga un valor diferente. No es solamente lo financiero, porque si vas a auditar una universidad en lo financiero, las universidades normalmente no son para el lucro, tienen fines sociales. Ahora bien, ¿a qué la hace tener un valor intangible? Bueno, la cantidad de investigaciones que presentan esos doctores,
la formación y ese egresado cuando va al campo laboral, cómo, cómo se, o sea, cómo se ha desempeñado. Dice mucho de las universidades que lo formaron. Totalmente de acuerdo. Por acá, Sor Ángelis Martínez, excelente presentación, doctora. Hace una pregunta. ¿Qué aporte puede dar sobre lo cualitativo en la contabilidad gubernamental? ¿Qué aporte puede dar Para sobre el lo país, cualitativo en la contabilidad en lo gubernamental? gubernamental, lo cualitativo es, para mí, debería ser lo más importante. La, la contabilidad gubernamental se debe basar en la contabilidad social, porque revisamos esos estados financieros de las repúblicas y a veces como que no dicen mucho. No hablan de sus terrenos, no hablan de los terrenos ejidos, no hablan de ese capital humano que tienen, no mencionan grandes parques como por ejemplo Venezuela, que tiene riquezas tanto en el mar como en sus tierras, en su turismo, en toda esta cantidad de cosas que se pueden desarrollar en un país como esto. Todo ese potencial o toda esa gestión de conocimiento que existe no se visualiza en ningún estado financiero gubernamental. Ahora bien, que el gobierno que tiene un modelo contable que sí vincula lo presupuestario con lo contable, podría tener cierto éxito, pero si yo tengo presupuesto, tengo unos objetivos, pero esos objetivos no les asigno dinero, los objetivos se quedan. Los sueños son. Todo objetivo debe tener recurso asignado y todo recurso asignado luego de la ejecución lo debo plasmar dentro de mi contabilidad. Ese sería el círculo que yo debería seguir para que una información contable me dé un producto gubernamental de un estado específico o de un país específico. Que por supuesto que lo más importante para un país es su gente y lo que puede producir, el capital que puede producir esas personas que tiene dentro de su país. Totalmente de acuerdo. Muy, muy acertada y muy coherente la respuesta, mi estimada profesora. Bueno, ya para finalizar, acá nos deja un mensaje Lilia de Aguiar. Dice, el sustento cualitativo de la contabilidad se da en principios de relevancia, fiabilidad, ética, comparabilidad y responsabilidad social, así como es fundamental para garantizar la confianza. Sí, sí, tiene mucha razón la docente que está diciendo eso, tiene mucha razón porque necesitamos la ética, pero la ética desde entender la complejidad de las situaciones, no la ética desde esa rigidez, sino de lo dialógico, donde dialogamos y conseguimos unos acuerdos. Excelente, muchísimas gracias, profe. Bueno, si no hay otra intervención, quiero felicitar a mi estimada doctora Dunia por atender a esta invitación. Ya para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esas palabras finales referente a la disertación de hoy, pues relacionada a lo cualitativo en la contabilidad? ¿Cómo sustentamos esta metodología que no es común en esta área? A través de un registro. Debemos tener registro de la parte del conocimiento dentro de las organizaciones. Debemos tener indicadores que nos midan
el talento que tenemos. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas que están dentro de las organizaciones son las que las hacen posibles. Y ellas desarrollan procesos que les son propios. Adicionalmente a esos procesos que les son propios a las personas, ellos van generando conocimiento, aprendiendo sobre lo aprendido, porque, por ejemplo, en una organización se va una persona o se va jubilada o ya se va de la organización. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se borra esa computadora y te trae todo lo nuevo. No, no, se debe partir ya sobre esos cimientos. Ya esas personas colocaron un cimiento y sobre ella se sigue el agregar valor, lo que se le llama la agregación de valor. Pero adicionalmente nosotros requerimos ese análisis económico, de esa contabilidad social. ¿Cuánto ganan la familia? ¿Cuáles son las condiciones de la familia? ¿Cuáles son las condiciones de vida del país donde estamos? ¿Cuáles son las características o el folclore, la cultura de nuestros países? Al darle importancia a todo eso, damos importancia a lo que debemos presentar como bienes y servicios, que esos bienes y servicios pues se convierten luego en los ingresos de las empresas y de las personas propiamente dichas. Luego las empresas pues crean fuentes de empleo. Y Bueno, mi estimada, dígame. No, que ya para terminar te quería darle las gracias porque en este compartir de conocimientos donde uno interactúa con personas que también le dan a uno muchas ideas, tengo un agradecimiento muy grande, sobre todo con Daniel, que me invitó a dar este conversatorio, porque en estos conversatorios uno se nutre y le salen nuevas ideas para continuar las investigaciones que a uno le vienen. No, muchas gracias más bien a usted por hacerse notar y pues obviamente traernos un pequeño fragmento de toda esa investigación que obviamente una tesis doctoral requiere bastante tiempo, bastante literatura, bastante comprensión de los temas. Y la disertación de hoy pues demuestra esa inversión de tiempo y obviamente nos ha dejado satisfechos con su presentación, mi estimada doctora. Bueno, particularmente, ¿no? Mis felicitaciones, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Bueno, cualquier cosa pues nos las pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Ahorita está cerrado porque comprendo que hay mucha gente que empieza a preguntar y bueno, eso colapsa un poco el grupo. Muchísimas gracias, mi estimada profesora. Ya el enlace de asistencia ya lo compartimos, las palabras claves les recuerdo para que los que vean en diferido los tengan presente. ¿Nos recuerda por favor las palabras, profesora? Contabilidad y intangibilidad. Okay. Como que la intangibilidad es lo que le da el sustento cualitativo a la contabilidad. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, mi estimada doctora Dunia, un excelente y reparador descanso para cada uno de ustedes. Excelente noche y bueno, estamos en contacto. Ya las diapositivas también fueron compartidas por el grupo y trataré de hacerles llegar el material y el video por el correo electrónico. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, doctora Dunia. Muchas gracias.